Veníamos diciendo que hay una equivalencia total entre las ecuaciones que describen el movimiento uniformemente acelerado, con una aceleración lineal constante A, y las ecuaciones para un movimiento de rotación con eh, una aceleración angular constante. Ustedes se pueden dar cuenta aquí, no es sino cambiar teta por x, teta cero por x cero, omega cero por velocidad lineal y se obtienen exactamente los mismos. Un medio de la aceleración angular o lineal por el tiempo al cuadrado más la velocidad angular o lineal por el tiempo más el ángulo o posición inicial. Lo mismo esta. La velocidad o la velocidad angular en un tiempo dado es la aceleración o la aceleración angular por el tiempo más la velocidad lineal o angular inicial. ¿Listo? Vamos a hacer otra ecuación que también tiene naturalmente su equivalente en la dinámica o en la cinemática del movimiento uniformemente acelerado en una dimensión. Y es cuando me deshago del tiempo en estas dos expresiones. Entonces yo tengo aquí, para ahorrarme este t, voy a escribir simplemente omega. Entonces tengo que el tiempo de aquí es omega menos omega cero sobre alfa. Y voy a reemplazarlo en esta expresión de aquí. Entonces teta, voy a pasar esto menos teta cero, es igual a ¿quién me quedó? Un medio de alfa por omega menos omega cero sobre alfa al cuadrado más omega cero que multiplica omega menos omega cero sobre alfa. Y esto es igual a ¿qué? A un medio de alfa sobre alfa al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Entonces es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más, y aquí voy a distribuir, me queda omega cero sobre, por omega sobre alfa menos omega cero al cuadrado sobre alfa. Ahora aquí también disminuyo, me queda alfa sobre alfa al cuadrado se va y me quedan omega cuadrado sobre 2 alfa menos el 2 con el 2 se me va, omega cero sobre alfa más omega cero al cuadrado sobre 2 alfa más omega cero omega sobre alfa menos omega cero al cuadrado sobre alfa. Ahora miremos qué términos semejantes hay. Omega cuadrado sobre 2 alfa, no hay sino este. Omega omega cero sobre alfa, aquí está negativo, aquí está positivo, se cancelan. Y aquí tengo omega cero al cuadrado menos omega cero al cuadrado medios. Esto es menos, perdón, acá hay un medio menos 1, esto me da menos un medio, omega cero al cuadrado sobre 2 alfa, que yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 alfa, factor de omega cuadrado menos omega cero al cuadrado. Y entonces voy a pasar este 2 alfa al otro lado y tengo que 2 veces alfa, factor de teta menos teta cero, es igual a omega al cuadrado menos omega cero al cuadrado. Si yo quiero encontrar la ecuación correspondiente en la cinemática de la lineal, no tengo sino que hacer el cambio que nosotros estábamos proponiendo. Entonces sería 2 veces la aceleración por x menos x0 es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo con cualquier expresión que yo tenga para la cinemática
lineal la puedo transcribir a la cinemática rotacional simplemente haciendo o siguiendo la tabla de traducción que teníamos escrita hace un momento. ¿Listo? Copien, Profe, por favor. ¿por qué no se canceló el W sub 0 al cuadrado? Porque date cuenta que este tiene un medio acá y este no lo tiene. Entonces yo Ah, tengo ya. un medio menos uno me da menos un medio. ¿Listo? Copien, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio y es Alicia montando bicicleta. Bueno, Alicia está montando bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Mm? Si ella tiene una bicicleta que dice que su rin es de 29 pulgadas, ¿cuál es la velocidad angular de sus ruedas? ¿Sí está claro el problema? Ella va a una velocidad constante de 20 kilómetros por hora. Eso naturalmente es que significa que su rueda está girando a una velocidad angular constante. ¿Cuál es esa velocidad angular? Entonces veamos, vamos a resolver este problema. Nosotros nos podemos imaginar un punto sobre la rueda, Profe, una ¿cierto? pregunta. ¿Sí? ¿RIN 29 qué? Pulgadas. Ah, listo, gracias. Nosotros nos podemos imaginar un punto sobre la rueda, ¿cierto? Ese punto va describiendo ángulos, porque la rueda está rotando. El ángulo que describe, pues lo vamos a llamar teta. Y él va a estar rotando, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a averiguar lo que me dice la velocidad angular es que es el cambio de ángulo en el tiempo. Eso es lo que es la velocidad angular. Recuerden que nosotros estamos allí con una velocidad angular constante, entonces la instantánea es igual a la media. Bueno, entonces vamos a mirar un ángulo. Vamos a imaginar que el ángulo es igual a 2pi. O sea que un punto sobre la rueda dio una vuelta completa. ¿Cuánto es una vuelta completa? Bueno, en ángulo son 2pi. ¿Cuánto demora en dar una vuelta completa? Entonces, eso no lo sé. Lo que primero necesito saber es cuánto es este recorrido. Ya nosotros sabemos que el recorrido es el ángulo, que en este caso sería 2pi, por el radio. ¿Mm? Y el radio es la mitad de 29 pulgadas. 29 pulgadas sobre 2. O sea que esto es igual a pi por 29 pulgadas. Pero eso no nos dice nada todavía, porque bueno, vamos a pasarlo a metros a metros. ¿Cuánto es una pulgada? ¿Alguien recuerda cuánto es una pulgada? 254. 2,54, sí. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros por 100 centímetros. Voy a escribirlo de nuevo para que tener más espacio. Esto es este 2 con este 2 y esto me da pi por 29 pulgadas por una pulgada equivale a 2,54 centímetros por 100 centímetros equivalen a 1 metro. Entonces, cuando este objeto da una vuelta, está realmente recorriendo
Entonces, centímetros con centímetros se me va. Pulgadas con pulgadas se me va y está recorriendo pi por 29 sobre 100. 2,3314. 2 aproximadamente. 2,3141 metros. O Profe, sea una que, pregunta. ¿sí? Para convertir 29 pulgadas a ¿qué, perdón? ¿A metros o a centímetros? A metros. Ah, listo, listo. Entonces, eso quiere decir que la rueda da una vuelta completa y Alicia se desplaza 2,3141 metros. Ahora, si yo sé que ella está viajando a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo demora en recorrer 2,3141 metros? ¿Cómo puedo calcular eso? Velocidad es igual a la distancia recorrida entre el tiempo recorrido, ¿cierto? Eso quiere decir que el tiempo recorrido va a ser igual a la velocidad, perdón, el tiempo recorrido va a ser a S, que es 2,3141 metros, sobre la velocidad. Y esto es 2, voy a hacerlo acá abajo, 2,3141 metros. Ay, no, me toca hacerlo aquí arriba. Entonces, el delta T es 2,3141 metros sobre la velocidad, que son 20 kilómetros por una hora. Y ahora entonces tenemos, delta T es igual a 2,3141 metros sobre, estos son 20.000 metros, metros con metros se va por una hora, que equivale a, pues una hora son 3.600 segundos. 0,0, 0,0 y tengo que hacer ese resultado que es cuánto. Entonces son, Profe, la hora lo puso usted, ¿cierto? una hora son 3.600 segundos y 20 kilómetros son 20.000 metros. Entonces, O sea, es parte del problema de la hora. ¿cómo? La hora es del problema. No, que lo que estamos hallando es el tiempo. Por, Profe, ¿ese 1T qué es? O sea, es velocidad igual a S, que es como la posición, por decirlo el X, sobre el ¿sí? delta del tiempo, ¿cierto? Aquí sí. La velocidad que lleva Alicia va a ser, la velocidad se define sobre una, o se define como una distancia recorrida en un tiempo recorrido. De donde entonces, si yo despejo aquí el tiempo que demoro en recorrer esta distancia, es la distancia dividida entre la velocidad. Ay, profe, es que esa velocidad parece un 1 por T. Ah, no, es que se me borró, es velocidad. Profe, mi pregunta era que si o sea, estás multiplicando por una hora, pero eso, una hora es, entonces, ¿cuánto? Es del problema, o sea, del ejercicio. No, aquí me están diciendo 20 kilómetros por hora. 20 Ah, kilómetros. ya entendí. Profe, ahí la S fue el desplazamiento que cuando se dio toda la vuelta de la rueda, ¿cierto que sí? Lo que Correcto. se desplazó cuando la rueda dio toda la vuelta. Exacto, 2,3141 metros. Este es 0,417 segundos. ¿Mm? Listo. Entonces, recordemos qué es lo que estamos haciendo. Alicia va a una velocidad de 20 kilómetros por hora.
y tiene una bicicleta de RIN 29 pulgadas. Recuerden que esto es el diámetro de la rueda. De hecho, es el diámetro del RIN, pero no importa. El diámetro de la rueda es de 29 pulgadas. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular que lleva la rueda? Entonces, la definición de la velocidad angular es un ángulo por el tiempo que demora en barrer ese ángulo la rueda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ángulo? Vamos a tomar una vuelta completa de la rueda. Entonces, el ángulo van a ser 2pi. ¿Y cuánto tiempo tarda? Tenemos que averiguarlo. Bueno, para averiguar cuánto tiempo tarda, entonces eso viene aquí. El tiempo que tarda en dar la vuelta a una rueda va a ser todo el perímetro de la rueda, que es exactamente lo que se desplaza Alicia en ese instante de tiempo, sobre la velocidad a la que va Alicia. Entonces, ¿cuánto es lo que se desplaza Alicia? 2πr porque es el perímetro de la rueda. Entonces, teniendo en cuenta que tiene un diámetro de 29 pulgadas, ella por cada vuelta de la rueda está avanzando 2 metros con 31 centímetros y medio. ¿Listo? Eso es lo que es la primera. Ahora, teniendo en cuenta que va a una velocidad de 20 kilómetros por hora, puedo calcular cuánto demora en dar una vuelta la rueda. Y la rueda va a tardar entonces 0.417 segundos. Entonces, yo ya tengo que la velocidad angular es el ángulo, que es 2pi, sobre el tiempo, 0.417 segundos. Y con eso puedo calcular la velocidad angular. 15.1 radianes por segundo. Recuerden que radianes no es una unidad realmente. El ángulo que dice es 2pi y el tiempo que tarda está aquí. 0.4175, que es lo que yo reemplazo acá. ¿Listo? Entonces la velocidad angular es de 15,1 radianes por segundo. ¿Listo? Copien eso, por favor. Ahora, si Alicia tardó 5 minutos en lograr esa velocidad con alfa constante, ¿cuál es el valor de alfa? Entonces, resulta que Alicia partió del reposo y empezó a hacer una aceleración angular constante en sus ruedas y tardó 5 minutos en lograr esa velocidad de 20 kilómetros por hora. Nos están preguntando, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces vamos a tomar lo siguiente. Recordemos que la velocidad angular en un cierto instante de tiempo es la aceleración angular por el tiempo más la velocidad angular inicial, que para nuestro caso es 0. Eso quiere decir que la aceleración angular es simplemente la velocidad angular que tiene Alicia final sobre el tiempo que tardó. La aceleración angular es 15,1 radianes sobre cada segundo dividido entre
Si se tomó 5 minutos, 6 por 5 son 300 segundos. Y esto es igual a ¿cuánto? 15,1 dividido entre 300. 0,05. 0,05 radianes sobre segundo al cuadrado. Porque ya sabemos que una velocidad de 20 kilómetros por hora implica una velocidad angular de 15,1 radianes por segundo. Entonces reemplazamos 15,1 radianes por segundo sobre el tiempo que tardó, que son 300 segundos, y me da 0,05 radianes al cuadrado. ¿Listo? Copien, por favor. Bueno, muchachos, entonces, el día de hoy hemos visto que cuando se tiene un cuerpo rígido, ¿cierto? Es decir, que la distancia mutua entre sus partículas es constante, puede que el centro de masas se mantenga en reposo, pero eso no quiere decir que no haya ningún tipo de movimiento en el sistema. El otro tipo de movimiento que se puede considerar es entonces una rotación. Y para describir la rotación, nosotros necesitamos unas nuevas magnitudes, unas nuevas cantidades físicas que dicen o nos dan información sobre la posición, pero ahora en ángulo, la velocidad, pero ahora en ángulo, y la aceleración, pero ahora en ángulo. Ellas se llaman, pues, el ángulo, la velocidad angular y la aceleración angular. Todas ellas tienen una ventaja. Toda la descripción cinemática que nosotros vimos de posición lineal, velocidad lineal y aceleración lineal coinciden exactamente uno a uno con las descripciones cinemáticas de un cuerpo rígido en rotación. De manera que pues nosotros podemos hacer equivalencia, las ecuaciones son exactamente los mismos y naturalmente que los problemas tendrían que tener la misma naturaleza, ¿de acuerdo? Esta equivalencia entre el movimiento angular y el movimiento o similitud entre el movimiento lineal puede ir más allá. Nosotros después vimos no solamente cinemáticas, sino vimos dinámicas, se vieron las leyes de Newton y todo ese mismo tipo de cosas, que va a ser lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo todas las leyes de la física que nosotros hemos visto para el caso del lineal van a poderse aplicar también de alguna manera en el caso rotacional. ¿Listo? Con esto entonces terminamos la clase del día de hoy. Agradezco su atención, espero que lo hayan disfrutado. También me gustaría saber que ustedes tienen una agradable tarde y un feliz fin de semana. Nos vemos entonces de nuevo el día martes, ¿de acuerdo? Hasta entonces. Listo, profe, gracias. Ok, Luego, profe, Profe, gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.